mientras Israel mantiene sus ataques sobre Gaza, Irán ha reiterado sus amenazas con intervenir y activar el llamado eje de la resistencia. Esta acción podría desatar nuevos atentados y obviamente provocar una guerra en Medio Oriente. Vamos a ver. Mientras Israel intensifica sus ataques sobre Gaza con el fin de erradicar a Hamás, Irán reiteró su amenaza de una intervención si se mantiene el asedio en Gaza, abriendo la posibilidad de una escalada de guerra en Medio Oriente. Pero Irán no intervendrá solo. Han anunciado la participación de sus aliados a lo que su propio canciller llamó el eje de la resistencia. ¿Pero quiénes son? Se trata de un bloque que se opone a la presencia de Israel en la región y es abiertamente antiestadounidense. Y está conformado principalmente por Siria, el grupo extremista del Líbano Hezbollah, las milicias chiitas en Irak, Afganistán y Pakistán, así como las milicias sunitas dentro de territorios palestinos. Irán tiene una poderosa influencia sobre todos ellos. Todos estos grupos radicales, la mayoría creados desde 1982, son considerados terroristas por diferentes países y vienen recibiendo apoyo logístico del régimen iraní, por lo que podrían unirse rápidamente a un llamado de intervención. Hay que tener en cuenta que aún es incierto el rol que podrían tomar las naciones árabes, cuya influencia económica ha crecido considerablemente en todo el mundo. En palabras del mismo canciller iraní, a Israel se le acaba el tiempo para poner fin a esta guerra y según sus propias palabras, el bloque de resistencia está preparado para iniciar un conflicto más grande en Medio Oriente. Un panorama complejo que hemos venido comentando también. Recordar que la semana pasada fue cuando Irán lanzó esta primera alerta. O sea, dejen los ataques, vamos a intervenir con todos nuestros aliados. Pero no especificaron quiénes son sus aliados. Okay. Quiénes forman parte de este eje de resistencia, quiénes son sus amigos, quiénes podrían salir en defensa de Irán, si es que Irán decide intervenir, al igual como lo está haciendo, bueno, no lo hace el Líbano, lo hace Hezbollah desde Líbano. Y recordemos que Irán además, ocurrir? Y recordemos que Irán está en esta lista en Estados Unidos de los países que son amigos, que tienen lazos, aliados del terrorismo. En realidad, si uno viaja a Irán y luego quiere entrar a Estados Unidos, ese sellito probablemente haga que no entre y lo regresen a su país. Así es, o sea, genera muchas suspicacias. De hecho, o sea, hay acusaciones, investigaciones de Irán, en contra de Irán, mejor dicho, que financia esos grupos. Financia grupos terroristas. Hamás, pone plata en Hezbollah, pone plata con esa yihad islámica, o sea, con diferentes de estos grupos, porque si hay algo en lo que ellos consiguen, como tú bien señalabas, es que no quieren a los israelíes ahí. Entonces, si se trata de alimentar la discordia o generar ese tipo de situaciones, dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya, yo pongo plata. ¿Estás en contra de ellos? Ya, yo pongo plata. ¿Vas a hacer esto? Ya está bien, yo pongo plata. Porque hay que tener en cuenta, o sea, un ataque como el que ha perpetrado Hamás, no solamente necesitas una preparación de planificación, necesitas plata. Claro, no solamente cerebro y no solamente oportunidad. Decir, a mí se me ocurre hacer eso. No. Necesitas plata para comprar misiles, para comprar las armas, para comprar las bombas que han utilizado. O sea, necesitas mucho dinero. O sea, no estamos hablando de poquita plata, necesitas mucho dinero. Lo mismo pasa con Hezbollah. Para lanzar ataques desde Líbano necesitas también mucha plata. O sea, no es un tema que salga del aire. Para estos llamados lobos solitarios, recordarás, hace unos años también necesitaban una cantidad de dinero. Y vamos a ver precisamente en este cuadro quiénes son los aliados de quién. Sabemos que en este momento Israel está librando una guerra contra esa agrupación considerada por muchos países terrorista. No puedo decir por todos los países porque hay países que no los consideran terroristas, increíblemente. Pero bien, ¿quiénes vendrían a ser los aliados de Irán? Los que se conocen. En primer lugar está Rusia. Que Rusia pueda participar es un poco difícil porque lo tiene muy complejo en ese momento por el conflicto que tiene con Ucrania. Por la invasión de Ucrania es muy difícil que puedan intervenir. Está Hezbollah desde el Líbano que ya participó, está realizando ataques sobre territorio israelí. Están Hamás en Gaza, están los hutíes en Yemen, están los cataríes. Qatar también está, digamos, del lado de Irán y también Irak. Aquí hay un actor más
que podría ser Siria, que hasta el momento no han manifestado nada, han tratado de mantenerse ahí, pero han tenido también participación en esta llamada guerra del Yom Kippur hace unos años, que también atacaron Israel junto con Egipto. Del lado de Estados Unidos, ¿quiénes están? Están Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Israel, evidentemente, Omán, Bahrein, Kuwait y Jordania. Estamos hablando de esta región, no estamos hablando de todo el mundo. No, claro. O sea, ¿quiénes vendrían a ser los aliados de quién en esta región? Más o menos esta región se pone así. Eso que vemos aquí es Israel. Sí, aquí es un está territorio Gaza. pequeñito. Es un territorio pequeñito. Es muy pequeño, o sea, Gaza mucho más pequeño. Este es Gaza, este es Cisjordania, y aquí vemos cómo se están articulando. Los naranjas vendrían a ser los aliados de Estados Unidos, que obviamente ya tomó una participación. Joe Biden está en este momento aquí, y el color gris, en este caso, vendrían a ser los aliados de Irán, que Irán ha puesto también un pie ahí, ha dicho, bueno, yo también me voy a meter si es que las cosas continúan así sobre Gaza. Acá hay un tema muy interesante, que desde el lado de Palestina, las mismas autoridades palestinas y los mismos ciudadanos palestinos se han preguntado más de una vez dónde están nuestros hermanos árabes que no salen en nuestra defensa. Obviamente los unen lazos históricos, como comentábamos, lazos históricos, lazos religiosos, comparten toda una región, hay mucha idiosincrasia en común, y hay un dato muy interesante, cómo ha ido avanzando todos estos países árabes en el tema internacional respecto a las empresas que tienen. Yo no estoy diciendo que sean terroristas, no lo son de ninguna manera, pero sí tienen una presencia importante en el resto del mundo. De hecho, por ejemplo, hay clubes importantes como el PSG, por ejemplo, el dueño es un catarí. Clubes como el Manchester City, que son de países árabes, pero no solamente están ahí, el Rally París-Dakar, están presentes en la Fórmula 1, ya se realizó un mundial en Qatar, y estamos viendo casas de apuestas, creo que también están. Casas de apuestas, son dueños de clubes en Francia, en Inglaterra, en Italia, hasta en Bolivia, imagínate. Entonces, hasta en Bolivia hay un árabe que es dueño de un club en Bolivia. No es tal vez la liga más cara del mundo, pero tienen un club ahí. Y te muestra cómo ha ido cambiando el panorama deportivo y el panorama de las empresas a nivel mundial. Clubes enormes pertenecen a propietarios que son árabes. Y que tienen intereses en el occidente, de ahí que rebelarse contra el occidente, pelear contra el occidente, entiendas Estados Unidos. Así es. O Europa mismo, no les resulta rentable. Así es, y ahí, o sea, uno dice, bueno, ¿y por qué de relevante tiene eso? Porque claro, estos países enormes no van a ir en contra de los países que son dueños de sus clubes más importantes. O sea, de hecho, hay árabes que son dueños de las ligas en Estados Unidos, de clubes que juegan en este momento en Estados Unidos. Hay torneos de golf que organizan ellos también. Entonces, como que generar discrepancias con gente que está invirtiendo tanta plata en tu país, como que no es muy positivo. Y